Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Damos gracias a Dios por un día más que nos concede. ¿Hay algún hermano que nos esté visitando el día de hoy? Aquí tenemos un hermano, tenemos otro hermano por aquí. Tenemos allá otra hermana. ¿Quién más? ¿Alguien más que nos esté visitando el día de hoy? Bueno, ¿cómo le decimos, verdad? La Iglesia Central Camino de Santidad, nuestros hermanos. Bienvenido y que el Señor les bendiga, ¿verdad? Las puertas de la iglesia están abiertas y siéntanse como en su casa. Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho hasta este momento. Ahora nos disponemos a estudiar y a escudriñar tu santa y bendita palabra. Espíritu Santo, toma el control de todo lo que vayamos a hacer, Señor. Que sea tu poder, tu sabiduría, Señor, la que fluya a través de mi boca, Dios, en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos toda fuerza que se oponga a tu palabra, Señor. Y declaramos que solo tu presencia, Espíritu Santo, fluye a través de este lugar, por los cuatro costados de este lugar, para la gloria y honra de tu nombre. Desde ya, Jesús, solo a ti te damos la gloria y la honra, porque solo a ti te pertenece. Amén y amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Para los hermanos que nos están visitando, estamos dando unos estudios acerca de las 7 iglesias, del mensaje a las 7 iglesias en Asia, y hoy nos toca la 6ª iglesia, la iglesia de Filadelfia. En esa iglesia vamos a desarrollar la enseñanza, y por eso tal vez para algunos suena un poco nuevo esto, pero es así. Hemos estado desarrollando una serie de estudios basados en esto, en este estudio de las 7 iglesias, y para el próximo jueves tendremos la última y un resumen de las 7 iglesias. Un resumen, virtudes y debilidades de cada una de ellas. Porque aunque esto se escribió más de 2000 años, estos son los mismos problemas que se viven hoy en día en cada una de las iglesias en todo el mundo, hermano. Entonces, arranquemos pues con la iglesia de Filadelfia. Primeramente, vamos a analizar la historia, porque cuando Jesús escribe a estas iglesias, es basada en ciertas características que esa zona donde iba el mensaje las tomaba el Señor y las aplicaba para llevar el mensaje y que sus oyentes pudieran entenderla. Hoy vamos a ver de dónde surge el dios Baco. Hoy vamos a ver eso, de dónde surgen la palabra bacanales, porque esto se practicaba en la iglesia de Filadelfia. Entonces, primeramente, Filadelfia estaba ubicada a 45 kilómetros al sureste de Esmirna, de Sardi, perdón. Esta iglesia fue fundada por Átalo II de Pérgamo. Filadelfia significa afecto fraternal. Eso significa Filadelfia. Ahí había un templo a un dios griego llamado Dionisio. En latín, en griego, Dionuso. Este dios para los romanos era llamado
el dios Baco. El dios Baco, el dios del vino, y de ahí el vocablo bacanales. Entonces, cuando alguien dice, le está rindiendo tributo al dios Baco, ¿verdad?, es porque está en borrachera y en bacanales. De ahí surge la fiesta dedicada a este dios con carácter de borracheras. Todo lo que se rendía a este dios era con ese carácter de embriaguez sin límite. Entonces, cuando usted ve muchas personas que andan tomando ahí y que toda su vida la dedican al alcohol, es porque ellos son devotos del dios Baco. Estas son algunas de las características que había en la iglesia de Filadelfia. Empieza como todas las iglesias el mensaje. Escribe al ángel. Estoy en Apocalipsis capítulo 3, capítulo 3, versículo 7 al 13. Ahí lo vamos a estar desarrollando. Entonces, dice y arranca la carta, escribe al ángel. Ya lo hemos dicho en todas estas enseñanzas, que se refiere al que estaba a cargo de la iglesia. Podría ser un pastor, un evangelista, un obispo, pero era el que estaba a cargo de la iglesia que iba el mensaje. La descripción de Cristo, el santo. En toda una de las cartas que se escriben hay unas características en las cuales Él se describe para cada una de las iglesias. Dice el santo, o sea, su naturaleza, lo absoluto, la santidad de Él. Habla también de que es el verdadero, o sea, que no puede mentir, pues es caracterizado sola y totalmente por la verdad. Cuando le preguntaban al Señor, dinos, ¿cuál es la verdad? ¿Y qué decía Él? Yo soy la verdad. Entonces, el que cree en Él y a esa palabra es la verdad. Dice, el que tiene la llave de David. Vámonos a Mateo 22. Mateo 22 del 41 al 45. Y miren lo que dice. Dice, habiéndose reunido los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, entonces, ¿cómo es que David, mediante el Espíritu, le llama Señor? Pues dice, dijo el Señor a mi Señor. De un Señor a otro Señor. Siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces, Él es el que tiene la llave de David. O sea, la autoridad le vino a Él cuando comenzó a reinar en el trono de David. ¿Y cuándo comenzó a reinar Jesús? Cuando ascendió al cielo. Desde ese entonces, desde el día del Pentecostés hasta ahora, Él reina. Jesús es quien tiene la autoridad de la casa de Dios.
Efesios 1:22. Vámonos a Efesios 1:22. Y si alguien lo encuentra, por favor, se para y me lo lee, por favor. Efesios, sí, hermano. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Hebreo 3:6. Hebreo 3:6. Dice la palabra de Dios, pero Cristo como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dice, si retenemos, significa de que el que no pueda retener no es parte de esa casa. Por eso es importante que nosotros nos demos de cuenta, hermano, de que tenemos que retener lo que Dios nos ha dado, porque se puede perder. Entonces dice, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Esto lo que refleja es la potestad y autoridad que tiene Jesús, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de ella. Él está por encima de todo principado y toda potestad. Aún el diablo no tiene límite. Tiene un límite en cuanto al poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús abre, ni el diablo ni las huestes espirituales de maldad pueden hacer lo contrario. Porque Él es Rey. Él reina sobre toda potestad. Y viene en el versículo 8 y dice algo que le ha dicho a otras iglesias. Yo conozco tus obras. Dios conoce la obra de cada uno de los que estamos en este lugar. Sabe lo que hacemos o dejamos de hacer por Él. Él conoce cada uno de nuestros movimientos. Usted se mueve al oriental y Él sabe lo que usted va haciendo hacia allá. Usted se mueve en su casa y Él sabe lo que usted está haciendo. Ante Él no hay nada escondido, porque Él es omnisciente. Está en todo lugar y sus ojos recorren toda la tierra. Es bonito eso, ¿verdad? Que Él conoce nuestra obra. O sea, muchas personas se pueden sentir como desanimadas cuando dicen, nadie valora lo que yo hago para Dios. Yo hago esto para el Señor y como que no tiene ningún valor. Pero es totalmente opuesto a lo que dice la Escritura. El Señor dice que Él conoce tus obras y sabe por qué la haces, qué es lo que te motiva a hacerla. Entonces debemos de estar contentos con eso, porque el Señor en aquel día final nos va a recompensar
por nuestra obra. Si pasaste un vaso de agua a uno de sus pequeños, por ese vaso de agua que le diste, tendrás tu recompensa. Jesús no se queda con nada. Él te lo va a regresar. Si no lo ves aquí, lo mirarás en los cielos por toda la eternidad. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. Había puesto una puerta abierta. ¿A qué puerta se podría estar refiriendo el Señor? ¿Ah? Correcto. ¿Cuál es la misión fundamental de la iglesia? Llevar la palabra de Dios, llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Entonces, miren lo que dice ahí rápido, 1 Corintios 16:9. 1 Corintios 16:9. Fíjense bien lo que dice. Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y hay muchos adversarios. Hablando Pablo de llevar las buenas nuevas de salvación, pero habían muchos adversarios que se oponían para que él no llevara esa palabra. Pero cuando Dios le abrió esa puerta, ni sus adversarios ni el diablo la pudo cerrar. Las oportunidades de predicar el Evangelio son un regalo de Dios. Imagínese usted, hermano, los ángeles no pueden predicar este Evangelio. ¿Qué tan privilegiado es la iglesia del Señor, que somos los llamados a llevar esas buenas nuevas de salvación? No son los ángeles. Entonces, cuán grande regalo Dios nos da a nosotros de llevar su palabra, las buenas nuevas de salvación. Entonces, debemos de predicar donde sea, cuando sea y como sea. Porque eso es el fundamento. Eso es lo importante para Dios. ¿Qué hicimos con el Evangelio que Él nos dio? Un día Dios nos va a preguntar, ¿le predicaste al vecino? ¿Le predicaste a aquel borracho que se te cruzó por la calle? ¿Le predicaste a aquel drogadicto? ¿Le predicaste a aquella prostituta que una vez se te acercó, pero más bien te le alejaste? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con ese poder que derramé sobre ustedes? Porque el Señor dice, y cuando me haya ido, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, el cual os investirá de poder. Poder de lo alto. Usted tiene poder. Es la palabra la que lo dice, no soy yo. Una cosa es que la palabra lo diga y otra cosa es que lo creamos. Y ahí es donde le debemos de pedir al Señor, danos fe. Danos fe. Miren los atributos de esta iglesia. Apocalipsis 3:8.
he aquí, yo te daré algunos de la sinagoga, versículo 8 es, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, que era una iglesia que tenía poca fuerza, habían pocos miembros, podríamos decir que había pobreza material, porque muchas veces miramos a una iglesia así, retirada, tal vez la iglesia está forrada con plástico, a los hermanos hasta se les pasa el agua porque el zinc está lleno de hoyo, pero no han negado el nombre del Señor. Son pobres espiritualmente, pero tienen riquezas esperándolo en los cielos. Y eso es lo que pasaba con esta iglesia de Filadelfia. Eran pobres. Podrían ser la clase más inferior que había. Pero eran ricos espiritualmente, como dice la hermana. ¿Ya? Por eso el Señor nos dice, no hagan tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen. Más bien, hagan tesoros en los cielos donde ni el ladrón puede entrar allá. Ni nada de lo que Dios te va a dar se va a podrir, porque todo lo que hay en el cielo es eterno, eterno. Todo lo que hay en esta tierra pasará, dejará de ser. Por eso nuestro enfoque debe de estar en las cosas eternas, espirituales, la búsqueda del Señor, el llevar estas buenas nuevas de salvación que traen recompensas eternas para nuestra vida. Entonces miren lo que dice, esto parecía en el exterior, pero en lo interior, miremos, ¿qué pasaba? Que aunque eran pobres, habían guardado la palabra. Porque no es solo ir. Qué bonito el mensaje. Qué bonito predicó el pastor. Qué bonito predicó el evangelista. No, no solo es oír, sino es guardar y obedecerla. Jesús mucho criticaba esto. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Usted puede recitar la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis y saber de memoria todos los versículos, pero lamentablemente usted no cumple nada. ¿De qué le sirve saber toda la Biblia si no la aplica? ¿Eso le valdrá en aquel día? No le valdrá para nada, porque el diablo también se la sabe. Y se la sabe más que la mayoría de los doctores y licenciados en teología. ¿O cuáles fueron los argumentos que el Satanás utilizó cuando tentó al Señor Jesús en el desierto? ¿Lo sacó de alguna revista? Lo sacó de la misma palabra. Pero él la tuerce para su propia perdición. ¿Ya? Habían guardado la palabra, o sea, eran fieles, sanos y leales respecto a la verdad. Se mantuvieron fieles a esa verdad. Entonces, dijimos en la otra enseñanza de qué significaba guardar. Sinónimos de guardar.
Sinónimos. ¿Ah? Retener. Atesorar en el corazón. Firmeza. Cuidar. Preservar. Yo le digo a X hermano, mire, hermano, guárdeme este lápiz y téngalo para cuando yo regrese el día jueves de la otra semana. Si se lo roban, bueno, va a haber problema ahí. Ruegue a Dios que no se lo roben. Entonces, es lo mismo que el Señor hace. Nos deposita en nuestras manos para que lo retengamos. Reténlo, dice. Para que nadie te lo quite, para que nadie te lo arrebate. Quiere decir que existe un peligro de que si no lo guardas te lo puede arrebatar. Te lo pueden quitar. Para aquellos que dicen que salvo siempre salvo y no importa lo que hagas, bueno, no sé a dónde van a ir a parar, pero al cielo está muy difícil. Entonces, tenemos que guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Lo dice en Mateo 28:20. Debemos de guardar su palabra. Al final, ¿quién es o cuál va a ser el veredicto que nos va a juzgar? ¿En qué se va a basar el juicio? ¿Ah? Que alguien me lea Juan 12:48, por favor. Juan 12:48. La palabra nos va a juzgar en el día postrero. No has negado mi nombre. O sea, eran fieles. No negaban el nombre de Jesús, aunque eso les costara la vida. Así como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? ¿Ah? Tienes dos opciones: o te rindes y adoras nuestra estatua, o inmediatamente te lanzaremos al horno de fuego a ustedes tres. ¿Qué hicieron? Sepa, oh rey, que no nos postraremos ante tu estatua. Ya sea que Dios nos salve o no nos postraremos. Eso es convicción. No negaron su fidelidad a Dios, aunque les hubiese costado la vida. Así debemos de nosotros retomar ese ejemplo. ¿Y cuál fue la victoria? ¿Cuál fue el resultado? Que aún en medio del horno de fuego que fueron lanzados, Dios estaba con ellos. Aún en medio de tribulación y angustia, Dios está con nosotros en esa tribulación. No os dejaré huérfanos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mundo se terminará, pero Dios estará con nosotros siempre. He aquí,
Versículo 9. He aquí, yo entregaré a aquellos de las sinagogas de Satanás. O sea que Dios nos va a vengar de nuestros enemigos. ¿Y cómo se va a vengar Dios de nuestros enemigos? Por dos vías. Ya sea por medio de la conversión o por medio del juicio. Porque aquellos que son nuestros enemigos, pero se convierten a Jesucristo, alcanzan salvación. Pero si nos siguen haciendo la guerra, el juicio de Dios va a venir sobre ellos. Porque Dios defiende a lo suyo. Cuando Pablo perseguía a la iglesia y se le apareció Jesús, ¿qué le dijo? Saulo, no Pablo, Saulo se llamaba. Pablo fue después. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La iglesia de Jesucristo es de Él. Y Él defiende a su iglesia. Él pelea por lo suyo. Él guarda a lo suyo. Descendió del trono y enfrentó a este perseguidor de la iglesia. Y lo enfrentó. Que no tuvo el Señor que hacer absolutamente nada, porque el resplandor de su gloria lo derribó. Asumimos, no lo dice la Escritura, pero dicen que él iba a caballo, pero la Biblia no dice que iba a caballo, solo que lo derribó. Pero puede ser que iba a caballo, en un burro, como sea, el Señor lo derribó. Yo lo he entregado, sinagogas de Satanás. ¿Quiénes son estas sinagogas de Satanás? Que reclamaban ser del pueblo de Dios, pero en realidad servían a Satanás. Esas son las sinagogas de Satanás. Alaban a Dios, ellos creen tener la máxima autoridad, pero sus frutos contradicen lo que ellos dicen o predican. Entonces a estos que se dicen ser pueblo de Dios, a estos que se dicen ser los que tienen la verdad de Dios, pero no predican la palabra, Dios los llama sinagoga de Satanás. Porque no son sinagogas de Jesús. Porque si fueran sinagogas de Jesús, se predica la verdad, la palabra como está escrita, sin cambiarla, sin adulterarla, sin añadirle. Alabado sea el nombre del Señor. Se postrarán a tus pies. ¿Qué es eso? Señal de victoria sobre sus enemigos. Cuando en la historia, cuando dos naciones venían y una de ellas ganaba la guerra, ponía sus pies sobre su enemigo como señal de sumisión, como señal de victoria sobre él. Miren 1 Corintios 15:25, veamos lo que dice ahí. Vámonos rápido a 1 Corintios. Esto es lo bueno que usted tiene, hermano, ¿verdad? Que si en toda la semana usted no abre la Biblia, aquí va a tener la oportunidad de hacerlo. 15:25 dice: porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Ya? Entonces, Él lo va a someter.
y sepan que yo te he amado. Porque Él ama a su iglesia. Y sepan estos enemigos que yo soy quien cuido a la iglesia. Y sepa Satanás y sus ángeles que yo peleo por mi iglesia. Por eso los someteré bajo tus pies. Pero ¿qué fue lo que provocó eso? Y esa admiración de Cristo hacia la iglesia. Miren lo que dice el versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, la perseverancia de Cristo en su sufrimiento. Muchas personas deben de pasar un sinnúmero de luchas, algunos con sus familiares en su casa, porque tal vez la esposa busca de Dios y el marido no, ¿ya? Y es un dolor de cabeza para esa hermana solo con pensar de que va a encontrarse un sinnúmero de problemas. O si no, que los hijos no quieren convertirse y no quieren nada con Dios. En vez de adorar a Dios, adoran al dios Baco. Tú adorando a Dios y ellos adorando al dios Baco y a otros dioses paganos. Entonces, en medio de ese sufrimiento, la persona sigue guardando con paciencia la venida de Cristo. A eso se refiere cuando Él dice, y no has negado, has guardado mi palabra, mi paciencia. Puede entenderse de varias maneras. Aguantar pacientemente por su causa. Muchas veces por la causa de Jesucristo y por no manchar el testimonio del Señor, mejor nos callamos. Tratamos y evitamos de que el nombre del Señor sea vituperado. Y sufrimos por eso, porque no podemos hacer nada. ¿Por qué no podemos hacer nada? Porque no podemos vengarnos, porque la venganza es del Señor, no nuestra. Entonces, tenemos que esperar pacientemente que Él nos dé la victoria. La causa de Cristo trae persecuciones, trae sufrimiento. El que crea que no, está equivocado. Si queremos reinar con Cristo, tenemos que sufrir con Él. Pero al final el sufrimiento nos ayuda para alcanzar madurez. Miren, que alguien me lea Hechos 14:22, por favor. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Hechos, capítulo 14:22. Cuando lo tenga, se para y lo lee, por favor. El hermano que está con el micrófono ahí, por favor, que se lo preste, para que todos lo escuchemos. Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Es necesario. A Pablo en Listra casi lo matan. ¿Y qué entró él? Y entró nuevamente a la ciudad, ¿para qué? Para darle ánimo a la iglesia. No entró para quejarse.
Miren lo que me hicieron, que casi me matan. Mejor váyanse cada uno para su casa. Si no quieren correr la misma suerte, no. Más bien Él los animó, los exhortó a que sigan adelante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el galardón de Pablo estaba puesto en los cielos, no en la tierra. Como Moisés tenía puesta su mirada en los cielos, no en la tierra. Y así cada uno de nosotros debemos tener puesta nuestra mirada en las cosas eternas. Aunque pasemos tribulaciones y angustia, pero eso es necesario. Hay poder en la sangre de Jesús. Entonces, si nosotros guardamos esta palabra y sufrimos por su causa, ¿qué es lo que va a pasar? Dice ahí, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál hora de la prueba? Hora de la prueba. ¿Ah? Los 21 juicios que vienen sobre esta tierra. Habrá tanto sufrimiento como no lo ha habido ni lo habrá desde el principio. Usted sabe cuánto, lo que dice Jesús, que habrá tanto sufrimiento que no lo ha habido ni lo habrá jamás. Son 21 juicios que vienen sobre la tierra. Pero Dios va a guardar a su iglesia de ese momento. Por eso es que Dios no ha desatado esos juicios. Porque su iglesia, su Espíritu Santo todavía está en la tierra. Pero cuando la iglesia sea arrebatada y quitada, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido con gran ira. Entonces, eso es lo que nos espera a los que permanezcamos en su palabra, a los vencedores. Tú sufres en este momento, después vas a tener un gozo inefable en los cielos. Ahora estás llorando, allá vas a ser consolado. ¿Ya? Alegrémonos por eso. ¿Ya? Por esta leve tribulación. Porque es leve, dice. Esta leve tribulación en comparación con la eternidad. Casualmente un día de esto estaba hablando con el hermano músico, ¿cómo se llama? Se me está yendo el nombre ahorita. Darwin. Miren, dice el Señor que para Dios 1000 años es como un día. ¿Ya? Entonces, yo hice la conversión, ¿ya? Y son como 365,000 días en nuestro calendario. $365,000. Eso es mucho. O sea, que nuestra vida, en comparación con la eternidad, no es nada. No es nada. ¿Por qué no es nada? Porque a lo más que nosotros vivamos son 80 años. Y a duras penas. Porque yo le voy a ser franco, hermano.
Personas que lleguen a 100 años en esta generación, está como muy difícil. Está ahí como muy difícil. A medida que van pasando los años y las décadas, las expectativas de vida del ser humano comienzan a decrecer. Ante una persona vivía 100 años y no había ningún problema. Hoy eso es un fenómeno, hasta los Guinness Records lo llevan. ¿Por qué? Porque es extraño. Entonces, comparado con la eternidad de Dios, eso no es nada. Así, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor se lleva a su iglesia. Entonces, los que guardan su palabra van a ser guardados por Él. Vengo pronto, dice. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Mientras estemos en este mundo, debemos de tener cuidado porque existe la posibilidad o peligro de perder nuestra corona. Porque con esta afirmación Jesús está diciendo, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Quiere decir que existe la posibilidad de que alguien te la pueda quitar. Si no, Él no lo dijera. O sea, que no se crea que usted está seguro. Usted va a estar seguro si usted retiene esta palabra hasta el fin. Y usted vence. Por eso el Señor les dice a ellos, retengan su corona. O sea, agarre bien su corona, hermano. Échele cemento, lo que sea. Pero usted agárrela duro. El diablo, como viene de allá, él sabe lo que hay allá. Y él quiere arrebatarle lo que Dios ha puesto y Dios mira en su cabeza. Una corona llena de piedras preciosas. ¿Cuándo yo en mi vida me voy a poner una corona en este mundo? Nunca, hermano. Solo de cartón que yo me la haga yo mismo. Pero en el cielo, eso va a ser una realidad. Bueno, y en la escuela dominical que se la hacen a los niños. Ahí solo que me hagan una y me la ponga. Pero en el cielo, eso va a ser una realidad, hermano. No es ningún cuento de Caperucita, ni un cuento de ninguno de estos. Es la palabra de Dios que Dios te está esperando con una corona y estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. No es que te vas a ir a sentar. Jesús te está mirando que ya estás sentado en los lugares celestiales. Clase optimismo del Señor. Así debemos de ser nosotros, optimistas. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de ahí. En la morada de Dios, una vez que entremos, ya nunca más vamos a salir. No, ¿y quién va a querer salir tampoco? ¿Verdad? Las preguntas y comentarios los dejamos para el final, ¿verdad? Porque si no, no me va a dar tiempo de terminarlo. Al final, nunca más saldrán de ahí, pero dice que todos los creyentes somos piedras vivas, sobreedificados sobre la principal piedra del ángulo. ¿Quién es la piedra principal? Cristo. Y nosotros somos piedras vivas, que somos sobreedificados sobre el fundamento principal que es Jesús.
Ser columna en el templo de Dios es el adorno y sostén del templo. En Primera de Reyes 7:15 al 21, el templo que Salomón edificó descansaba sobre 2 columnas. Fíjense bien. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 7, 15 y 21. El templo que edificó Salomón era sostenido por 2 columnas. Al lado sur puso una que la llamó Jaquín, que significa estabilidad. En el otro lado norte puso otra columna que la llamó Boaz, que significa fuerza. Entonces, démonos una imagen de lo que significa ser parte de la columna del templo de Dios. Les puso nombre. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios. Te va a dar un nombre nuevo. Identificado con Dios, la iglesia y de Cristo. Y mi nombre nuevo, dice el Señor, en categoría o clase. La idea es de que Dios reconocerá como suyo al que venciere. Todo aquel que venciere hasta el final, ese será parte de Dios. Y termina como todas las cartas. El que tiene oído espirituales, ¿verdad? Porque todos tenemos oído. A lo que Jesús se está refiriendo es oídos espirituales. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, una pregunta. ¿Cuál fue el reproche que Jesús encontró en esta iglesia de Filadelfia? ¿Ah? Débil. ¿Ah? No, ellos tenían poca fuerza, pero eso no es. Usted puede ser pobre, no tener ni dónde caerse muerto, pero eso no significa de que está mal. Al contrario, tiene riquezas espirituales. No hubo ningún reproche. ¿Qué otra iglesia no encontró ningún reproche él? A la iglesia Esmirna no encontró nada. Entonces, debemos de imitar a la iglesia de Filadelfia, que Dios no halló ninguna falta en ella. O sea, imagínense que Dios entra a la iglesia central, camino de santidad, y dice: bueno, la verdad es que yo no hallo nada en ustedes, muchachos. Todos ustedes se van para el cielo. Así que preparen sus maletas, que pronto se van. ¿Verdad? Esa es la meta. Ser de las iglesias que Jesús no encontró nada. Y retomar esas características y aplicarlo a nuestras propias vidas. Guardaban la palabra de Dios. Número 1, guardaban la palabra de Dios. No negaron el nombre de Cristo, porque muchos lo niegan. Aquí son cristianos, pero en sus colegios y en sus trabajos les pregunta: ¿usted es evangélico? No, yo no soy. Yo fui. Eso es negar a Cristo. Pero si digo que soy, no me van a dar algunos beneficios que yo esperaba, ¿no? ¿Ah?
Mira, yo fui cristiano, pero ando apartado, como diciéndome, yo ya no quiero nada con Cristo, pues, está bien. Estás en todo tu derecho de decirlo, pero en aquel día tú le vas a decir, Señor, Señor, apartados de mí, te dirá Él, nunca os conocí, nunca. Pero yo llegaba a la iglesia, cantaba corito, yo predicaba, yo enseñaba, yo era la voz número 1 de la iglesia central. Sí, pero eras la voz número 1 ahí. Fuera de ahí, eras del diablo. Porque negabas mi nombre ante tus amigos, te daba pena decir que eras cristiano. El testimonio que daba vituperaba mi nombre, porque decías que eras cristiano y hacía todo lo contrario. Entonces, debemos guardar la palabra con perseverancia. O sea, estar perseverando, hermano. No importa que estemos sufriendo, no importa que seamos tribulados, pero seguimos perseverando en Cristo Jesús. Debemos de ser vencedores. Por eso el Señor dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Porque muchos, cuando viene el sufrimiento, viene la prueba, se van. Esos son cobardes, esos no tienen parte en el reino de Dios. El cristiano valiente es aquel que con luchas y pruebas en su trabajo, en todo lugar, se mantiene fiel a Dios, aún en medio de la adversidad. Retengamos hasta el fin lo que tenemos. El que venciere hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Y Dios nos va a hacer columna en el templo de Dios. Usted se ha puesto a pensar cuánto nosotros vamos a ganar si perseveramos. ¿Ah? Una corona. Ah, hermano. Hay mucho que ganar. Hay mucho que ganar si mantenemos fiel nuestra vocación a Dios. Entonces, retengamos lo que tenemos y hagamos como esta iglesia de Filadelfia, que cuando Cristo venga diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que hay una pregunta, ¿verdad? Vamos a dejar esa pregunta y después despedimos el servicio. El hermano que iba a hacer la pregunta, bueno, ya se fue. Bueno, Dios les bendiga, hermano, Dios les guarde y será hasta el próximo jueves, si Dios y Jesucristo no ha venido. Si no, continuamos la enseñanza allá en el cielo.